Para arrancar esta tercera parte, que en realidad es la parte 2 sobre la producción de la conciencia como apartado del texto, me gustaría traer un autor que mencioné bastantes veces en la introducción y también en el desarrollo de las dos primeras partes, que es Paul Ricoeur, que en una serie de conferencias que se compilan en el libro Ideología y Utopía, a partir de las conferencias quinta y sexta trabaja la ideología alemana. Él persigue la noción de ideología, pero acá él hace una distinción que es bastante interesante y que dice la ideología alemana puede ser leída desde dos perspectivas, ¿sí? En realidad, algo que nosotros ya dijimos, para cualquier lector de la ideología alemana, sea quien fuere o sea, cual fuere, digamos, su posición epistemológica, y en el lado, digamos, más opuesto a este autor que es Paul Ricoeur estaría Luis Althusser con su posición estructuralista. Todos coinciden en algo que nosotros también dijimos, en que es un texto de corte más materialista, y donde, bueno, Marx hace, digamos, un cambio en la perspectiva que viene desarrollando. Pero así todo, dice Ricoeur, en realidad la ideología alemana puede leerse de dos formas completamente diferentes. En una forma que él va a denominar estructuralista, la ideología alemana es el reemplazo de los viejos conceptos filosóficos, digamos, que había desarrollado hasta los manuscritos económico-filosóficos, por entidades tales como los modos de producción, las fuerzas de producción, las relaciones de producción, las clases que constituyen en general el vocabulario marxista típico posterior, ¿sí? Entonces, desde este enfoque que él denomina estructuralista, estas entidades objetivas pueden definirse sin aludir a sujetos individuales ni por consiguiente a la alienación de tales sujetos, ¿sí? Es decir, se abandona esa concepción de la alienación o de la enajenación que había primado en los manuscritos económicos filosóficos. Entonces, si se elige esta perspectiva, la ideología alemana coloca en el primer plano una base material de entidades anónimas en lugar de representaciones y fantasías idealistas como venía siendo hasta el momento, ¿sí? Y en este sentido, la conciencia se considera como algo que está completamente en el campo de la ideología, y entonces en la base material real no existe ninguna implicación de la conciencia. Esa es una lectura posible. Ahora, a mí me interesaba introducir esta otra perspectiva porque quiero que prestemos mucha atención a partir de la página 39, fundamentalmente las páginas 39 y 40, para pensar esta otra perspectiva que nos acerca a Ricoeur, ¿no? Porque él dice, la segunda perspectiva, que es a la que él adhiere, por supuesto, tiene una orientación diferente porque las clases y todas las otras entidades colectivas, los modos de producción, las formas de producción, las fuerzas, las relaciones, etc., no se consideran como la base última, sino que son más bien la base de una ciencia objetiva, ¿sí? Y en este enfoque, que es necesariamente más radical, las entidades objetivas tienen el soporte de la vida real de los individuos vivos y reales, es decir, que tiene una centralidad los individuos. Estas entidades son el soporte de la vida material de los individuos y por eso es un enfoque más radical, ¿sí? Y lo que dice Ricoeur es el concepto de vida real, tal como la llevan los individuos reales, adquiere aquí una posición central. En este caso, la ruptura epistemológica en Marx no se da entre el mundo de la conciencia como algo ideológico y ciertas entidades anónimas y colectivas, sino en el seno de la idea de humanidad misma. Se dice que la distinción es entre el énfasis que ponen los jóvenes hegelianos en la humanidad como ciencia y el énfasis de Marx que pone en la ideología alemana en la humanidad como individuos vivos reales. Esta discusión que viene a plantear Ricoeur es fundamental,
¿sí? Yo creo que Marx está haciendo eso y que no está discutiendo solamente el concepto de hombre con mayúscula al que Feuerbach arriba, digamos, en la discusión con Hegel, sino que está mediada por la presencia de Max Stirner, que eventualmente más hacia el final vamos a poner en discusión. Entonces, en realidad, lo que dice Ricoeur es que adoptar una posición sobre esta interpretación, esto que estamos diciendo de un Marx que tiene como sujeto al individuo real viviente, ¿sí? Supone no estar opuesto, digamos, no opone ideología a ciencia, sino a lo real, ¿sí? No hay una oposición entre ideología y ciencia, que es lo que sí hace Althusser, sino entre ideología y lo real. Y esta es un poco la concepción que nosotros venimos desarrollando, porque en realidad nosotros ¿qué decimos? Decimos, la ideología es la forma de la conciencia, la ideología es aquello que representa lo real, la ideología es aquello que distorsiona lo real, ¿sí? Y lo opuesto, digamos, a ese conocimiento distorsionado es conocer lo real, ¿sí? Pero no en el sentido de que la ciencia entonces puede conocer lo que es real. Para poder conocer lo real tenemos que transformar aquello que hace que aquello que hace que veamos lo que vemos de la manera que lo vemos. Voy a tratar de ser más clara. Para poder terminar con la ideología hay que cambiar el modo en que producimos. Esto es lo que están planteando Marx y Engels en ese texto, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, espero que se entienda y si no lo dejamos de lado, pero me parece que es muy importante la presencia que Marx y Engels le dan al individuo real viviente, ¿sí? Y veamos cómo arranca este apartado sobre la producción de la conciencia. Recordemos que el apartado de historia, que es el anterior, cerraba planteando un concepto de sociedad civil, en el que la sociedad civil, bueno, por supuesto se desarrolla conjuntamente con la burguesía y que englobaba o que abarca, digamos, los intercambios comerciales y la producción de una época, pero el modo en que producimos y que nos organizamos para producir se convertía en un poder social extraño para aquellos individuos que participaban de la producción, es decir, esa división del trabajo hacía que el proletariado participe de la producción de la vida mediante el trabajo y no obtenga nada de ese proceso del cual participan. Entonces, en este apartado, a partir de la página 39, los autores plantean que ese poder extraño, ¿sí?, a los individuos adquiere el carácter de mercado mundial, ¿sí? Y uno podría decir, en tanto, es el espacio de todos los intercambios que genera la cooperación. Es decir, la cooperación, la organización de los individuos para la producción genera productos de esos trabajos que luego se intercambian en ese mercado. Pero se muestra entonces que el derrocamiento del orden social existente por obra de la revolución comunista, lo que implica la abolición de la propiedad privada, ¿no? Y ahí ellos dicen abolición de la propiedad privada y revolución comunista son uno y la misma cosa, se disuelve frente a esta revolución ese poder tan misterioso para los teóricos alemanes. ¿Por qué? Bueno, porque los teóricos alemanes nunca se preguntaron por la realidad, ¿no? Pero es interesante lo que dicen en este punto y que se relaciona con esta breve introducción que traíamos de la mano de Ricoeur, ¿no? Porque lo que van a plantear estos autores, Marx y Engels, es que la liberación de cada individuo se impone en la misma medida en que la historia se convierte totalmente en una historia universal. Entonces, no hay una abstracta liberación del proletariado, ¿sí?, sino que es la liberación de cada individuo, ¿sí? Y lo que van a decir, tan importante como eso, es que la verdadera riqueza espiritual del individuo depende totalmente de la riqueza de sus relaciones reales,
¿sí? Ahora en un minuto hacemos un link a la tesis 6 sobre Feuerbach y tal vez esto quede más claro aún. Pero hay una preocupación de Marx y de Engels por el individuo real viviente. No está pensando en un individuo que está enajenado en su clase, ¿eh? Es decir, bueno, una abstracta clase trabajadora, no porque la clase trabajadora sea abstracta, sino que es todos y cada uno de los individuos que conforman esa clase, ¿sí? Vamos a leerlo más detenidamente, ¿sí? Así nos queda claro. Decíamos esto del mercado mundial y esto que planteábamos ahora, ¿no? Vamos a leer en extenso para que quede claro. En la historia anterior, estoy en la página 39, es evidentemente un hecho empírico que los individuos concretos, al extenderse sus actividades hasta un plano histórico universal, se ven cada vez más sojuzgados bajo el poder extraño a ellos, cuya presión llegan luego a considerar como una perfidia del llamado espíritu universal, etc., poder que adquiere un carácter cada vez más de masa y se revela en última instancia como el mercado mundial. Pero asimismo, y esto es lo que trato de hacer hincapié, se demuestra empíricamente que con el derrocamiento del orden social existente por obra de la revolución comunista, de lo que hablaremos más adelante, y la abolición de la propiedad privada idéntica a dicha revolución comunista y abolición de la propiedad privada son términos idénticos, se disuelve ese poder tan misterioso para los teóricos alemanes y entonces la liberación de cada individuo se impone en la misma medida en que la historia se convierte totalmente en una historia universal. Y esto que viene también es muy importante. Es evidente, por lo que dejamos expuesto más arriba, que la verdadera riqueza espiritual del individuo depende totalmente de la riqueza de sus relaciones reales. Solo así se liberan los individuos concretos de las diferentes trabas nacionales y locales, se ponen en contacto práctico con la producción, incluyendo de espiritual del mundo entero y se colocan en condiciones de adquirir la capacidad necesaria para poder disfrutar esta multiforme y completa producción de toda la tierra, las creaciones de los hombres. Es decir, estos individuos pueden desarrollar su conciencia, pueden participar de manera consciente en esa producción, ¿sí? Pero siempre dependiendo de sus relaciones reales. Y fíjense cómo siguen. La dependencia total, forma natural de la cooperación histórica universal de los individuos, se convierte, gracias a la revolución comunista, en el control y dominación consciente sobre estos poderes, que nacidos de la acción de unos hombres sobre otros, hasta ahora han venido imponiéndose a ellos, aterrándolos y dominándolos como potencias absolutamente extrañas. ¿De qué se trata la abolición de la propiedad privada? ¿De qué se trata una revolución comunista? Se trata de hacer que ese poder social extraño, el que participa en los trabajadores, se convierta en un poder para sí, podríamos decir, en su participación consciente, en la creación de la vida, en la producción de la vida, pero de manera consciente para el disfrute propio y de la sociedad en su conjunto, pero donde no haya una parte de la sociedad que no participa de la producción y sí goza de todos sus beneficios. Esto no significa, como dicen los propios autores, que el individuo se haga a sí mismo, y esta es una concepción que le critican a Stirner, ¿no? Sino que en realidad los individuos en conjunto se hacen los unos a los otros, tanto física como espiritualmente, ¿no? Y entonces esta concepción de la historia consiste en exponer el proceso real de producción, ¿sí? El proceso real de producción de cosas, pero que al mismo tiempo es el proceso de producción de los individuos, ¿sí? Partiendo de la producción material de la vida inmediata y en concebir las formas de intercambio correspondientes, ¿sí? Es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases. Y en este sentido es una concepción materialista, ¿no? Porque expone el proceso real de producción,
de producción de la vida, de producción de cosas, ¿no? ¿Y por qué es una concepción materialista? Vamos a la mitad del párrafo de la página 40. No se trata, dicen los autores, de buscar una categoría en cada periodo como hace la concepción idealista de la historia, sino de mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar la práctica partiendo de la idea, de explicar las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material, por donde se llega, consecuentemente, al resultado de que todas las formas y todos los productos de la conciencia no brotan por obra de la crítica espiritual mediante la reducción a la autoconciencia o la transformación en fantasmas, espectros, visiones, etc., sino que solo pueden disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales de que emanan estas quimeras idealistas, de que la fuerza propulsora de la historia, incluso de la religión, la filosofía y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución. Y en este párrafo, si bien esto está a lo largo de todo el texto, está contenido ese giro, ese salto, esta superación que hacen Marx y Engels respecto del joven hegelianismo. La realización de la filosofía no está en la crítica no sale del terreno de interpretar de un modo diferente lo que ya sabemos que existe. La crítica lo que plantea es sacarse de la cabeza aquello que consideramos que es mentira. Marx y Engels que dicen, no interpretemos de otra forma el mundo, hagámosle nuevas preguntas a este mundo, y es por qué pensamos como pensamos. El problema no estará en que producimos como producimos, por eso siempre se trata de mantenerse en el terreno histórico real, en la producción real de la vida. ¿Sí? Entonces, estas líneas que acabo de leer son bien interesantes, ¿no? La fuerza propulsora de la historia no es la crítica, sino la revolución. No se trata de poner una categoría para cada momento, como hace la filosofía de la historia, por ejemplo, todo filósofo que se precie de tal tiene una filosofía de la historia, sino de justamente ver cómo se explican las ideas a partir de la propia práctica y cómo cualquier transformación tiene que ser a partir de un derrocamiento práctico de las formas en que producimos actualmente, es decir, un derrocamiento práctico de ese poder social extraño que en realidad lo producimos nosotros, pero somos inconscientes de ese proceso. La superación de eso, la revolución, la superación de la propiedad privada o la abolición de la propiedad privada no es sino hacer consciente nuestras propias fuerzas y participar conscientemente de la producción de la vida. ¿Sí? El comunismo no es otra cosa que una asociación consciente de individuos libres. ¿Sí? Y sobre este punto vamos a volver. Entonces, lo que continúan planteando los autores es que esta concepción revela que la historia no termina disolviéndose en la autoconciencia como espíritu del espíritu, sino que en cada una de sus fases se encuentra un resultado material, una suma de fuerzas de producción, una relación históricamente creada con la naturaleza y entre unos y otros individuos, y que cada generación transfiere a la que sigue una masa de fuerzas productivas, capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la página siguiente, en la página 40, van a sostener que las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a las circunstancias, es decir, cómo los individuos transforman la naturaleza y son transformados por esas propias circunstancias, que muchas veces esas circunstancias no son ni más ni menos que relaciones, ¿sí? Y también van a decir que si no se producen los elementos de una conmoción total, ¿no? Y que esos elementos para una conmoción total es que existan fuerzas productivas que alcancen para todos, digamos, de manera que no se socialice la escasez y la formación de una masa revolucionaria que se levante contra el modo de producción de la vida, contra la actividad en su conjunto, que en cierta medida son las condiciones en las que ya habíamos hablado para el comunismo. De nada nos va a servir la idea de esta conmoción.
¿sí? En realidad se trata de una transformación práctica. La idea no me sirve. Entonces no es un problema de conciencia, no es un problema de cambiar las ideas que tengo, sino de transformar la realidad en lo que vivo, ¿sí? En la que vivo, perdón. En la página 41 dice, más o menos a mitad de la página, y estas condiciones de vida con que las diferentes generaciones se encuentran al nacer deciden también si las conmociones revolucionarias que periódicamente se repiten en la historia serán o no lo suficientemente fuertes para derrocar la base de todo lo existente. Si no se dan estos elementos materiales de una conmoción total, o sea, de una parte las fuerzas productivas existentes y de otra la formación de una masa revolucionaria que se levante no solo en contra de ciertas condiciones de la sociedad anterior, sino en contra de la misma producción de la vida vigente hasta ahora, contra la actividad de conjunto sobre que descansa, en nada contribuirá a hacer cambiar la marcha práctica de las cosas el que la idea de esta conmoción haya sido proclamada ya 100 veces, como lo demuestra la historia del comunismo, ¿sí? La palabra comunismo es antigua, la palabra socialismo es antigua, ya había sido inventada, ya se proclamó muchas veces, ya se había proclamado muchas veces y sin embargo no se logró ninguna transformación real. Y acá empieza entonces a forjarse la noción de praxis, ¿sí? Porque la praxis, ¿qué empieza a hacer? ¿Sí? Praxis no es práctica, praxis no es teoría y práctica juntas tampoco. Praxis es acción consciente y conciencia actuante, acción consciente y conciencia actuante. No alcanza con tener la conciencia, hay que transformar. No alcanza con hacer, hay que conocer para poder transformar, ¿sí? Y esto es lo que Marx y Engels nos están planteando en este texto, ¿sí? Y es un proceso, ¿sí? Ese mismo proceso de producción de la conciencia es el proceso de producción de la vida, ¿sí? Y esto, bueno, para nosotros es muy, muy importante. Si se excluye, dicen Marx y Engels, el comportamiento de los hombres hacia la naturaleza, de la concepción de la historia, se separa naturaleza y historia, y entonces solo se considera historia a las acciones políticas, no sé, de los caudillos, del Estado, a las luchas religiosas y a las luchas teóricas, ¿sí? Y en general se ve obligada a compartir, especialmente en cada época histórica, no la historia de esa época, sino las ilusiones de esta época, ¿no? Y en general lo que va a sostener, y esta es la crítica a la filosofía alemana, es que la filosofía hegeliana de la historia es la última consecuencia de toda esta historiografía alemana que no gira en torno a los intereses reales, ni siquiera a los intereses políticos, sino en torno a los pensamientos puros. Y lo que nosotros ya sabemos después de todo este desarrollo es que no existe un pensamiento puro, que la conciencia es en todo caso un atributo del ser que brota de las relaciones que se establecen entre los hombres, ¿no? Y ahí entonces viene toda una crítica, digamos, a los filósofos alemanes hasta que se mete de lleno en la crítica a Feuerbach. Pero Feuerbach entra también dentro del conjunto de todos los alemanes, ¿no? Ahora, aunque lo trate con respeto, ¿no? En la página 43 dicen, para estos alemanes se trata siempre, en general, estos alemanes son los filósofos alemanes, ¿no? Max Stirner, Bruno Bauer, el propio Feuerbach, Hegel, ¿sí? Hegel y los jóvenes hegelianos, podríamos decir en su conjunto. Para estos alemanes se trata siempre, en general, de explicar los absurdos con que nos encontramos por cualesquiera otras quimeras, es decir, de presuponer que todos estos absurdos tienen un sentido propio, el que sea, que es necesario desentrañar, cuando de lo que se trata es simplemente de explicar estas frases teóricas en función de las relaciones reales existentes. Como ya hemos dicho, la evaporación real y práctica de estas frases, la eliminación de estas ideas de la conciencia de los hombres, es obra del cambio de las circunstancias y no de las deducciones teóricas. No es un problema de conciencia teórica, no es un problema de conciencia. Y Feuerbach en particular no escapa a esta, entre comillas, lógica,
¿no? Porque en realidad lo que van a decir los autores, y estoy casi en la página 45, es que toda la deducción de Feuerbach tiende a demostrar que los hombres se necesitan los unos a los otros y que siempre se han necesitado. Y de lo que se trataría entonces es de establecer la conciencia en torno de este hecho, ¿no? Los hombres han creado todo, pero crean espectros que los completan, ¿no? que pasan al lugar de sujetos, ¿no? Esto diría Feuerbach. Entonces no toman conciencia de que ellos se necesitan los unos a los otros. Y en este sentido aspira a crear, dicen los autores, una conciencia exacta acerca de un hecho existente, mientras lo que un verdadero comunista trata de hacer, lo que a un verdadero comunista le importa, es derrocar lo existente. No se trata de tomar conciencia acerca de lo existente, sino de derrocarlo, ¿sí? Y lo que Feuerbach nos advierte entonces es que si no cambia ese proceso de vida, no pueden nunca tomar conciencia de su vida real, ¿sí? Si no cambia el proceso de vida, no puede entonces cambiar nunca la concepción de ese proceso de vida, ¿no? Y lo que sí le reconoce Marx y Engels es que Feuerbach llega todo lo lejos a lo que puede llegar de acuerdo a su propia concepción. O sea, unos copados, ¿no? Porque le dicen, bueno, llegó todo lo lejos que podía llegar, ¿no? Pero bueno, lo que sí agregan es que entonces la concepción feuerbachiana del mundo sensible, ¿no? Que justamente esto es lo que Feuerbach venía a aportar respecto de Hegel, ¿no? Una concepción del mundo sensible, se limita de una parte a una mera contemplación y de otra parte a una mera sensación, ¿no? Porque dice el hombre en lugar de decir los hombres históricos reales, ¿no? Y decir hombres históricos reales no sería otra cosa que decir el hombre en las condiciones que a su vez fueron creadas por ellos mismos, el hombre que es modificado y que modifica las condiciones en las que vive. En cambio, el hombre a secas es un hombre abstracto, ¿sí? Entonces, en esa contemplación, dicen Marx y Engels, tropieza con cosas que contradicen a su conciencia y a su sentimiento, ¿no? Y entonces, para eliminar esta contradicción, ¿no? Feuerbach se vería obligado a recurrir a una doble concepción, ¿no? Dicen Marx y Engels. Por un lado, una concepción profana, es decir, solo ve lo que aparece sobre la Tierra, y por otro lado, una concepción filosófica, que es que puede contemplar la verdadera esencia de las cosas, ¿sí? Y lo hace como filósofo. ¿Sí? El problema es que lo que no ve, cuando él ve lo que aparece sobre la Tierra, es que ese mundo sensible que lo rodea no es algo que está directamente dado desde ahí para toda una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino que es el producto de la industria y del estado social. Es decir, que eso que está ahí se ha transformado por la acción del hombre. Entonces, la actividad del hombre, la producción, es sinónimo de industria y es sinónimo de historia. Historia es la forma concreta de organización del trabajo y la industria es aquello que transforma la naturaleza, ¿no? Y entonces, eso que él ve ahí es un producto histórico, es el resultado de una actividad de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales digamos, se trepan los hombros del anterior, ¿no? Podríamos decir nosotros. Y que sigue desarrollando su industria, su intercambio, y que va modificando su organización social de acuerdo a las nuevas necesidades, ¿sí? Y lo que Marx y Engels enfatizan es que hasta los objetos de la certeza sensorial más simple vienen dados solamente por el desarrollo social de la industria y del intercambio comercial, ¿sí? Entonces, industria es sinónimo de historia, es sinónimo de organización social, ¿no? Y ahí hay una nota al pie con 3 asteriscos en la página 46 que es bien interesante, ¿no? Porque dicen, el error de Feuerbach consiste no en subordinar lo que aparece sobre la Tierra, la apariencia sensible de la realidad sensible comprobada mediante la indagación más exacta
de los hechos percibidos por los sentidos, sino en que no acierte a enjuiciar en última instancia los datos de los sentidos sin verlos con los ojos, es decir, a través de las gafas del filósofo. Es decir, hay algo que Feuerbach no se puede explicar, por ejemplo, que en Manchester encuentre solo fábricas y máquinas donde hace 100 años no había nada. ¿Sí? O no había más que ruedas de hilar y telares movidos a mano. Es decir, esa transformación de la industria por la acción, por la actividad de los hombres, Feuerbach no la ve, ¿no? Entonces mira la realidad, mira esa realidad sensible, esa sensibilidad que él plantea para el hombre con los ojos del filósofo. Lo que está ahí está inamovible, ¿sí? Entonces, para Feuerbach, la esencia coincide con la apariencia. Y esto es un problema, ¿no? Porque si la esencia coincide con la apariencia, la realidad es transparente. Y el problema es que la realidad no es transparente, porque hay un contenido, que es el modo en que producimos, que se expresa de manera contradictoria en el modo en cómo nos pensamos, cómo nos reconocemos o cómo nos representamos, ¿sí? Y eso es un problema muy serio desde el punto de vista de Marx y de Engels, ¿sí? Es decir, que la esencia coincida con la apariencia, ¿no? Entonces, también estamos más o menos por la página 47, ¿no? Feuerbach habla, dicen los autores, de la concepción de la ciencia de la naturaleza, cita misterios que solo se revelan a los ojos del físico y del químico, pero ¿qué sería de la ciencia natural a no ser por la industria y el comercio? Incluso esta ciencia natural pura solo adquiere tanto su fin como su material solamente gracias al comercio y a la industria, gracias a la actividad sensible de los hombres, ¿sí? Y esto es muy importante, es decir, solamente por esa circulación de personas, por ese intercambio, la ciencia puede avanzar. Y entonces, ¿qué problema tiene Feuerbach? Vamos al grano. Feuerbach ve al hombre como objeto sensible y no como actividad sensible, ¿sí? Ve al hombre como objeto sensible, es decir, como algo que no transforma la naturaleza. Y el hombre es sujeto, el hombre es actividad sensible, pero cuando decimos actividad, no decimos actividad de un hombre abstracto que está solo, sino que siempre es con otros, es en una relación social, ¿sí? Entonces, ¿qué agregan Marx y Engels? Sin concebir los hombres dentro de su trabazón social dada bajo las condiciones de vida que han hecho de ellos lo que son, no llega nunca hasta el hombre realmente existente, hasta el hombre activo, hasta el hombre que es actividad, sino que se detiene mucho antes en el concepto abstracto del hombre y solo consigue reconocer en la sensación al hombre real, individual, corpóreo, ¿sí? No conoce o no reconoce más relaciones humanas que entre el hombre y el hombre, ¿sí? O que el amor y la amistad, y además idealizadas, ¿sí? No puede concebir el mundo sensible como actividad sensible y viva, total frente a los individuos que la forman, ¿sí? Entonces, en este sentido, van a agregar que Feuerbach es, cuando es materialista, no aparece la historia, y en la medida en que toma la historia en consideración, no es materialista, ¿sí? Materialismo e historia aparecen completamente divorciados en él, cosa que por lo demás explica, dicen ellos, por lo que dejamos expuesto. Es decir, ¿por qué sería materialista? Porque la crítica que le hace a Hegel, efectivamente, le dice, mira, vos te estás olvidando que el hombre también es cuerpo, y entonces tiene ahí una beta materialista, pero su materialismo termina siendo absolutamente simple, porque ve el materialismo en tanto objeto y no ve el materialismo en tanto actividad. Y ver el materialismo en tanto actividad es ver lo material en la relación. Y esto me parece que es sumamente importante. Lo objetivo está dado por la relación. Siempre acá decimos algo que dice Gramsci que viene medio colado, ¿no? Pero hay un momento en uno de los cuadernos de la cárcel que Gramsci se pregunta ¿qué es lo objetivo? ¿No? Y se responde, lo objetivo es lo universalmente subjetivo. Es decir,
lo material está dado por la relación y no por las cosas. Y esta es la crítica central que Marx y Engels están presentando en este texto, La ideología alemana. Completemos rápidamente este planteo. En la página 50 dicen los autores: cuanto más vayan extendiéndose en el curso de esta evolución los círculos concretos que influyen los unos en los otros, cuanto más vaya viéndose el primitivo aislamiento de las diferentes nacionales destruido por el desarrollo del modo de producción, del intercambio y de la división del trabajo que ello hace surgir por vía natural entre las diversas naciones, tanto más va la historia convirtiéndose en historia universal. Y así vemos que cuando, por ejemplo, y el ejemplo es válido actualmente incluso, ¿no? Se inventa hoy una máquina en Inglaterra, son lanzados a la calle incontables obreros de la India, y en China se estremece toda la forma de existencia de estos países, lo que quiere decir que aquella invención constituye un hecho histórico universal, ¿no? Y pone otros ejemplos. Pero voy al final de este párrafo y dice: esta transformación de la historia en historia universal no constituye ni mucho menos un simple hecho abstracto de la autoconciencia, del espíritu universal o de cualquier otro espectro metafísico, sino un hecho perfectamente material y empíricamente comprobable, del que puede ofrecernos un testimonio probatorio cualquier individuo con solo marchar por la calle y detenerse, comer, beber y vestirse, ¿sí? Hoy le llamamos globalización, ¿está bien? Pero es esta idea de historia universal. La clase social que tiene a su disposición los medios para esa universalización, para que esa historia sea universal, es la que impone sus ideas, ¿no? Y veamos cómo lo plantean Marx y Engels al final de la página 50. Dicen: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente, ¿sí? Una frase famosísima de la ideología alemana: las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel de dominante a sus ideas. Y esas clases dominantes son las que producen la ideología, son las que logran imponer su concepción particular de clase como su interés particular de clase como un interés general de toda la sociedad, ¿sí? Esto es muy importante, porque la clase dominante entonces es la que en la división del trabajo entre físico e intelectual tiene a los pensadores, ¿sí? Pero dentro igual de esa clase dominante, otros adoptarán una posición más receptiva, ¿no? Una parte de la clase se revelará, dicen Marx y Engels, como la que da a sus pensadores, como los ideólogos conceptivos, activos, que crean la ilusión acerca de esta clase, le crean la ilusión a esta clase acerca de sí misma, ¿sí? De ahí a que ellos también tienen ideología, ¿sí? A mí a veces me gusta pensar esta noción de estos ideólogos conceptivos que dice Marx pensando en la ideología alemana como los intelectuales orgánicos de Gramsci, ¿no? Porque en realidad, tomando de nuevo a Ricoeur, ¿no? Lo que podemos decir es que la producción de las ideas tiene que ver con una legitimación, ¿no? Con una producción de legitimación, y en ese sentido la producción de ideas como producción de legitimación y esto que emana de un Estado que pretende representar un interés general abstracto, pero en realidad es un interés particular de una clase, bueno, podría acercarse al concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Donde, bueno, no solamente el Estado aparece
en la propia ideología alemana, ¿no es cierto? También no solamente aparece como este monopolio coercitivo de la fuerza, sino más bien, digamos, como, bueno, generando este consenso, esta adhesión a través de la ideología, ¿no? Entonces, de la misma manera que las ideas dominantes corresponden a la clase dominante, bueno, es razonable, podríamos decir, que la existencia de ideas revolucionarias presupone la existencia de una clase revolucionaria, ¿no? Y la existencia de una clase revolucionaria tiene, por supuesto, como condiciones, como premisas, como requisitos, bueno, su universalización o la universalización del proletariado, digamos, y de estas relaciones que constituyan este sujeto histórico universal que puede dar por tierra este modo de organizarse el trabajo, y además un desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y esto, bueno, es bastante importante para poder pensar la existencia de estas dos clases. Bueno, me parece esto muy interesante porque volvemos entonces a la cuestión del Estado, porque en realidad la clase dominante puede ejercer todo este poder desde este lugar del Estado. Miremos esto un poquito más de cerca, ¿no? Porque fíjense, en la página 52 dicen los autores: ahora bien, si en la concepción del proceso histórico se separan las ideas de la clase dominante de esta clase misma, si se la convierte en algo aparte e independiente, si nos limitamos a afirmar que en una época han dominado tales o cuales ideas, sin preocuparnos en lo mínimo de las condiciones de producción ni de los productores de estas ideas, si por tanto damos de lado a los individuos y a las situaciones universales que sirven de base a las ideas, podemos afirmar, por ejemplo, que en la época en que dominó la aristocracia imperaron las ideas del honor, la lealtad, etc., mientras que la dominación de la burguesía representó el imperio de las ideas de la libertad, la igualdad, etc., ¿sí? Y lo que dicen Marx y Engels es: así se imagina las cosas, por regla general, la propia clase dominante, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Dicen, esta concepción de la historia que prevalece entre todos los historiadores desde el siglo XVIII tropezará necesariamente con el fenómeno de que imperan ideas cada vez más abstractas, es decir, que se revisten cada vez más de la forma de lo general, ¿no? Y esto es importante. Lo que vamos a decir ahora, porque es, digamos, es consistente con lo que planteó antes, ¿no? Cada clase que quiera dominar necesita, por más que represente a la sociedad en su conjunto, el lugar del Estado, ¿no? Lo habíamos dicho para el apartado de historia. Fíjense cómo sigue este párrafo de la página 52. En efecto, cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes que ella, se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos de ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta. Y fíjense cómo sigue: la clase revolucionaria aparece de antemano ya por el solo hecho de contraponerse a una clase, no como clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad, frente a la clase única, a la clase dominante. Y puede hacerlo así porque en los comienzos su interés se armoniza realmente todavía más con el interés común de todas las demás clases no dominantes, y bajo la opresión de las relaciones existentes no ha podido desarrollarse aún como el interés específico de una clase especial, ¿sí? Es decir, la clase, el proletariado, digamos, tiene todo para convertirse en esta clase revolucionaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya representa los intereses de toda la sociedad, pero igualmente tiene que hacer valer esos intereses que son generales de la sociedad, y tiene que lograr presentarlos efectivamente como generales para toda la sociedad. Si les parece, de ahí, bueno, no me van a poder responder en este audio, pero pasaría directamente
al apartado siguiente, que es la base real de la ideología y el intercambio y fuerza productiva, ¿sí? En este apartado, Marx y Engels lo que hacen es plantear que lo más importante, división del trabajo entre físico y espiritual, es la separación entre el campo y la ciudad, ¿sí? Con la ciudad, dicen Marx y Engels, y cuando dicen ciudad es casi un sinónimo de burguesía, aparece la necesidad de la política en general, ¿sí? Y en este apartado van a aparecer por primera vez, no porque no hayan nombrado la palabra, pero sí porque va a estar tematizado de esta manera, las clases sociales, es decir, las clases, y hacia ello vamos. Retomemos entonces desde la página 50. Voy al segundo párrafo del apartado La base real de la ideología, donde los autores dicen lo siguiente: con la ciudad aparece al mismo tiempo la necesidad de la administración, de la policía, de los impuestos, etc. En una palabra, del régimen colectivo y por tanto de la política en general. ¿Sí? Aparece la política en general. Continúo la lectura. Se manifiesta aquí por primera vez la separación de la población en dos grandes clases basada en la división del trabajo y en los instrumentos de producción. La ciudad es ya obra de la concentración de la población, de los instrumentos de población, del capital, del disfrute y de las necesidades, al paso que el campo sirve de exponente cabalmente al hecho contrario, al aislamiento y la soledad. ¿Sí? La contraposición entre la ciudad y el campo solo puede darse dentro de la propiedad privada. Y un poquito más abajo dicen, el trabajo vuelve a ser aquí lo fundamental, el poder sobre los individuos. Y mientras exista este poder, tiene que existir necesariamente la propiedad privada. Entonces, el trabajo en esta forma de organizarse, el trabajo bajo esta división del trabajo entre intelectual y manual, es un poder sobre los individuos y no el poder de los individuos que son conscientes de lo que pueden hacer con ese trabajo, ¿no? Y bueno, continúan los autores, la abolición de la antítesis entre la ciudad y el campo es una de las primeras condiciones para la comunidad, condición que depende a su vez de una masa de premisas materiales que no es posible alcanzar por obra de la simple voluntad como cualquiera puede percibir a primera vista. Estas condiciones en realidad ya las habíamos mencionado y justamente lo que van a plantear es que la separación de la ciudad y el campo puede concebirse también como la separación del capital y la propiedad sobre la tierra, como el comienzo de una existencia y de un desarrollo del capital independientes de la propiedad territorial. Esto, por supuesto, en la historia va a cambiar. Un capital independiente de la propiedad territorial, de una propiedad basada solamente en el trabajo y en el intercambio, ¿no? Esta forma empresa, si se quiere. Y arrancan, digamos, un desarrollo de cómo se produce esa transición de las ciudades en la Edad Media hasta la configuración o la conformación de las ciudades modernas, ¿sí? Y justamente en la página 60, después de este desarrollo, de esa transición, es donde por primera vez van a empezar a hablar de las clases sociales, ¿no? Que tienen su fundamento, su punto de partida, si queremos decirlo así, en la división del trabajo entre intelectual y manual, en ese participar de la producción de la vida, pero que se nos vuelve en un poder extraño e independiente contra quienes trabajan, contra quienes padecen y contra quienes no consumen aquellos que producen, y vamos a ver cómo se refieren a ello. En las ciudades se organizaban los gremios a partir de los artesanos o de los maestros artesanos, y entonces los siervos que eran expulsados o que huían de la gleba, que huían del campo,
tenían dos posibilidades, o adquirir un oficio y entonces poder entrar a trabajar con un maestro artesano, y entonces ellos los organizaban de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Y entonces no tenían ninguna forma de independizarse en términos organizativos, o si no se calificaban y no se encuadraban en ningún gremio, entonces realizaban el trabajo de jornaleros, ¿sí? Pero quienes realizaban ese trabajo de jornaleros tampoco llegaban a formar ninguna organización y seguían siendo para siempre, dicen Marx y Engels, estoy por la página 57, una muchedumbre desorganizada, ¿no? Y dicen, fue la necesidad del trabajo de los jornaleros en las ciudades la que creó la plebe, ¿no? Pero la plebe no es, digamos, una clase y mucho menos una clase organizada, ¿sí? Porque dicen un poquito más abajo, ¿no? Que esta plebe de estas ciudades se hallaba privada de todo poder por el hecho de hallarse formada por un tropel de individuos extraños los unos a los otros y venidos cada uno por su parte, ¿sí? De distintos lugares. Entonces, lo que va a aparecer son 3, 4 circunstancias que van produciendo un cambio, ¿no? De la mano de la transformación de estas ciudades. Y esto me parece importante, no tan relevante, pero sí porque, sí, digamos, para pensar que es la base de las clases, ¿no? Por un lado, una primera característica es que el limitado intercambio y las escasas relaciones de unas ciudades con otras en este desarrollo incipiente, a su vez la escasez de población y la limitación de las necesidades no permitían que la división del trabajo se desarrollara, ¿sí? Por lo cual, quien quisiera llegar a ser maestro artesano necesitaba dominar todo el oficio, ¿sí? Es decir, porque hay escasa división del trabajo. Y hay escasa división del trabajo porque no hay necesidad de productos diferentes, ¿sí? En segundo lugar, el capital está directamente entrelazado a un trabajo determinado, un trabajo específico y concreto, que es el de su poseedor, digamos, el de quien sabe hacer ese trabajo, ¿sí? Y en este sentido, dicen Marx y Engels, es un capital estable, que es diferente del capital en su forma de dinero, que tanto le da lo mismo invertir en un lado que invertir en el otro. ¿Se entiende? Es decir, yo si tengo el dinero, pero no tengo la máquina que necesito para hacer zapatos, siendo que soy un maestro zapatero, una maestra zapatera, pongamos, bueno, entonces no me sirve de nada, ¿sí? Ese sería como un segundo momento, una segunda característica. En tercer lugar, dicen Marx y Engels, es que el paso siguiente en el desarrollo de la división del trabajo es la separación de la producción y el intercambio, de la producción y el cambio, ¿sí? La formación de una clase especial de comerciantes que en las ciudades históricamente tradicionales se había heredado ya del pasado y que en las ciudades recién fundadas no tardó en presentarse, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? Se establecía con esta división entre el comercio y la producción, entre la producción y la circulación, la posibilidad de relaciones comerciales que fuesen más allá de los ámbitos inmediatos y cuya posibilidad, posibilidad cuya realización dependía de los medios de comunicación que tuviéramos o de aquellos medios de comunicación que se pudieran desarrollar. Es decir, se extendían las fronteras de las ciudades al dividirse entonces la producción del comercio. Y en cuarto lugar, al constituirse el cambio en una clase especial, o sea, la posibilidad de la comercialización, del comercio, del cambio en una clase especial, y al extenderse el comercio por medio de los mercaderes hasta más allá de la periferia inmediata de la ciudad, se opera inmediatamente una acción recíproca entre la producción y el intercambio, ¿sí? ¿Y esto a qué lleva? A que las ciudades se relacionan unas con otras, de una ciudad a otra se llevan no solamente los productos del trabajo, sino nuevos instrumentos de trabajo, y la separación entre la producción e intercambio no tarda en provocar una nueva división de la producción
entre las distintas ciudades, ¿sí? Y pronto entonces vemos como cada ciudad tiende a explotar predominantemente una rama industrial, ¿sí? En determinados lugares se hacen telas, en determinados lugares se trabaja con acero, en determinados lugares, bueno, alguna otra característica industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a surgir de esta manera la clase burguesa. ¿De qué? De las muchas vecindades locales, ¿sí? De las diferentes ciudades que se van conociendo y que empiezan a tener unas características en común, ¿sí? Y entonces lo que sostienen Marx y Engels es que los vecinos de las ciudades habían ido creando condiciones similares al separarse de las agrupaciones feudales, a la vez que fueron creados por aquellas, pero cuando se hallaban condicionados por su oposición al feudalismo con el que se habían encontrado. Es decir, la oposición a ese feudalismo, la oposición a esa dominación de la nobleza fue llevando a la burguesía a crear condiciones más o menos parecidas en todas las ciudades, ¿sí? Y ahora viene entonces, y estamos ya en la página 60, lo que más me interesa rescatar para llegar al planteo de las clases sociales que hacen Marx y Engels en la ideología alemana. Leemos entonces en la página 60, más o menos a mitad de página. Al entrar en contacto unas ciudades con otras, estas condiciones comunes se desarrollaron hasta convertirse en condiciones de clase. Idénticas condiciones, idénticas antítesis e idénticos intereses tenían necesariamente que provocar en todas partes, muy a grandes rasgos, idénticas costumbres. La burguesía misma comienza a desarrollarse poco a poco con sus condiciones, se cinde luego bajo la acción de la división del trabajo en diferentes fracciones y por último absorbe todas las clases poseedoras con que se había encontrado al nacer, al paso que hace que la mayoría de la clase desposeída con que se encuentra y una parte de la clase poseedora anterior se desarrollen para formar una nueva clase, el proletariado, en la medida en que toda la propiedad anterior se convierte en capital industrial o comercial, ¿sí? Es decir, idénticas condiciones, ese contacto de unas ciudades con otras hace crear a la burguesía muy similar, de manera muy similar en todas las ciudades, ¿sí? Pero también a su contrario, al contrario de la burguesía, que es el proletariado. Continúo leyendo. Los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase, pues por lo demás ellos mismos se enfrentan unos con otros hostilmente en el plano de la competencia. Y de otra parte, la clase se sustantiva a su vez frente a los individuos que la forman, de tal modo que estos se encuentran ya con sus condiciones de vida predestinadas, por así decirlo. Se encuentran con que la clase les asigna su posición en la vida y con ello la trayectoria de su desarrollo personal. Se ven absorbidos por ella. Es el mismo fenómeno que el de la absorción de los diferentes individuos por la división del trabajo, y para eliminarlo no hay otro camino que la abolición de la propiedad privada y del trabajo mismo. Ya hemos indicado varias veces cómo esta absorción de los individuos por la clase se desarrolla hasta convertirse al mismo tiempo en una absorción por diversas ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Desmenucemos esto. Por un lado, lo que empieza a quedar claro es que con el desarrollo de las ciudades, de los burgos, ¿sí? Se da la posibilidad de la constitución de las clases por la reunión y porque se empiezan a compartir iguales condiciones de vida, iguales características de vida, iguales modos de vida, ¿no? Y que además esos modos de vida están regidos por la división del trabajo, ¿sí? Por el poder que el trabajo tiene sobre las personas, como decíamos hace un ratito, ¿no? Pero tal vez me parece lo más importante de estas afirmaciones, de este párrafo de las páginas 60 y 61 que leímos recién, arranca con la existencia de la nueva clase, que es el proletariado, ¿sí? Y con esta afirmación de que los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase y que por lo demás entre ellos se enfrentan hostilmente unos con otros en el plano de la competencia. Y acá se abre una puerta que es bien interesante porque en realidad
en primer lugar, la clase social no es una estadística, ¿sí? No es un dato estadístico en el sentido de, bueno, dependiendo de tales ingresos o de tal estrato social o de tal pertenencia o de tal, ninguna otra característica que no sea, digamos, esta reunión para enfrentarse, para oponerse, para sostener una lucha común contra otra clase, ¿no? Esto, en un primer momento, lo que uno diría, bueno, es la clase supone un nivel de organización política, por lo pronto política o por lo menos económica, ¿no? En el sentido de, dependiendo, digamos, del tipo de lucha que se va a sostener sobre otra, contra otra clase. Esto por un lado. Pero además que los individuos sueltos, podríamos decir así, fuera de esta lucha común, en realidad son competencia, ¿sí? Efectivamente, y hay algo acá que Marx va a trabajar mucho más adelante, y podríamos decir incluso en el Capital, y si vamos un poquito más en el Capital, en el capítulo 11 del Capital de la Cooperación, lo que Marx va a sostener es que en realidad efectivamente los individuos son competencia entre sí, pero que una vez reunidos, digamos, por el capital bajo la misma cooperación, digamos, en el mismo proceso productivo, en procesos productivos conexos, se conforma ese obrero colectivo. ¿Sí? Digamos, podríamos plantearlo con muchos ejemplos, suponiendo que hay disponible un puesto de trabajo y somos 20 personas que necesitamos ese trabajo, iremos a buscar nuestro trabajo y en la cola, mientras esperamos ser atendidos por alguien que nos va a entrevistar o nos va a tomar los datos, bueno, sabemos que si entra otro, yo no entro, ¿sí? Entonces estamos enfrentados en el plano de la competencia. Ahora, si una vez que entramos nos tenemos que organizar para pelear por un mejor salario, para pelear por condiciones de trabajo, bueno, sí nos mantendrá la solidaridad, ¿sí? O sea, mantendremos esa solidaridad que nos reúne y que nos permite dar una lucha común contra otra clase, ¿sí? En este caso podría ser la burguesía. Entonces, esto es importante porque podríamos decir la clase se constituye en y para el conflicto, en y por este enfrentamiento con otra clase. Y esto es muy importante. Pero el párrafo sigue, ¿no? Y dice, y de otra parte, la clase se sustantiva a su vez frente a los individuos que la forman, de tal modo que estos se encuentran ya con sus condiciones de vida predestinadas. Y esta idea de que la clase se sustantiva es, bueno, lo vamos a decir muy simplemente, usted es hijo de obrero, lo más probable es que sea obrero. Es decir, si comparto las condiciones de vida de esta clase, yo soy obrero, parte de la clase trabajadora o parte del proletariado, independientemente de que me haya organizado solidariamente con parte de mi clase para enfrentarme a otra clase, ¿sí? Y esto no está dicho acá, pero sí está planteado en otro texto, un poco posterior, que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en el que Marx va a hablar de un concepto que podemos asociarlo aquí tranquilamente, que son las nociones de clase en sí y clase para sí. Estas condiciones que se sustantivan frente al individuo y que se le imponen al individuo desde fuera, por ejemplo, participar del lado de la división del trabajo que son los que padecen, ¿sí? Del trabajo físico, ser parte del proletariado, no ser dueño de medios de producción, etc. Bueno, se presenta como clase en sí. Ahora, cuando esa clase se organiza para sostener una lucha en contra de otra clase, ejerce la solidaridad entre sus miembros, bueno, entonces podemos estar hablando de clase para sí. ¿Sí? Pero no es algo que plantee estrictamente en este texto y tampoco es algo que vaya a sostener a lo largo de su obra porque vamos a ver un poco más adelante que en el Capital cambia esta idea en relación a las clases, ¿sí? Y hago una nota al pie en este punto. Algunos autores dicen, bueno, Marx no llegó a desarrollar una teoría de las clases. El último capítulo del Capital, el tomo 3, es las clases sociales y es muy cortito, ¿no? Entonces da la sensación, o algunos como que sostienen, bueno, que Marx estaba escribiendo ese último capítulo del tomo 3 y se muere, ¿no? Escribiendo ese capítulo. La verdad es que no, la verdad que lo terminó de escribir mucho antes de morir y además no lo completó porque no publicó él los tomos 2 y 3
través del capital, esto ya lo vamos a hablar en su momento, pero lo que sí tenemos que decir es que hay algo acá en la idea de las clases que Marx no necesita desarrollar mucho, salvo, ¿sí?, mostrar en su propio despliegue qué es lo que se está enfrentando entre el proletariado y la burguesía, ¿no? Esto me parece importante señalarlo. Pero volviendo al texto entonces, una clase que por un lado se objetiva frente a los individuos, pero podríamos decir en otros términos, depende de la subjetividad del proletariado, en tanto supone un nivel de organización para enfrentarse a otra clase. ¿Se entiende? Son dos dimensiones y en cualquier caso no es una dimensión objetiva de poseedores de cosas o no poseedores de cosas, sino de una relación en la que entran con su opuesto, digamos, en este caso, que es la burguesía, ¿no? Y decíamos, entonces, la constitución de las clases, con estas condiciones que se sustantivan y que asignan al individuo una posición en la vida y con ello una trayectoria de desarrollo personal, entonces el individuo se ve absorbido por esa clase, ¿no? por las condiciones de vida, etc. Y Marx y Engels dicen, es el mismo fenómeno que el de la absorción de los diferentes individuos por la división del trabajo. Es el mismo fenómeno porque Marx siempre está hablando de lo mismo, ¿sí? Es decir, la división del trabajo, dicho en otros términos, esa organización del trabajo por la cual trabajamos y eso que hacemos, esa fuerza social se convierte en algo, un poder extraño que nos domina, ¿sí?, es idéntico a la existencia de las clases. Y nosotros ya sabemos también que el Estado, ¿sí?, está constituido a base de las clases y esta noción de clases es la que prima allí. Entonces fíjense cuántos elementos en estas pocas líneas de las páginas 60 y 61 empiezan a aparecer para dejar de objetivizar en el sentido de convertirlo en algo mecánico, en algo determinista, ¿sí?, la pertenencia a una clase, sino que aparece, si se quiere, la cuestión política en la constitución de las clases sociales. Un pequeño comentario antes de seguir es que siempre me gusta recomendar para esta parte en la que Marx y Engels dicen, bueno, idénticas condiciones, tienen que crear idénticas condiciones de vida y por tanto, bueno, es la base de la constitución de las clases. Siempre me gusta recomendar un libro de Trotsky que es Resultados y Perspectivas, donde hace un análisis, digamos, del desarrollo de la clase trabajadora en Rusia para 1905, y hay algo ahí bastante interesante, ¿no? Como la conformación de grandes industrias aglomera personas y esa aglomeración o conglomeración de trabajadores hace surgir a una clase trabajadora, a un proletariado industrial, ¿no? Esa cercanía, esas idénticas condiciones de vida y esa forma de vida común, ¿no? Digo, para tener en cuenta. Ahora bien, volviendo o siguiendo con este apartado, Marx lo que va a sostener entonces es que el intercambio es tan importante como la producción, ¿no? La circulación es tan importante como la producción, porque el intercambio va a depender que las fuerzas productivas que se obtienen en una localidad, ¿sí?, cualquier invención, por ejemplo, se pierda o no para el desarrollo posterior, ¿sí? Es decir, si el intercambio, está aceitado, si el intercambio es fluido, pues entonces seguramente se podrá conservar y se podrá llevar a otros lugares, mientras que si esto no ocurre, se perderá, ¿no? Mientras el intercambio no existe, se ha perdido mucho de lo que se ha creado y se ha empezado siempre de cero, ¿no? Dicen Marx y Engels. Y esto lo que permite en realidad es avanzar a partir de esto. Entonces, del intercambio depende, en síntesis, la permanencia de las fuerzas productivas, ¿sí? Se garantiza esa permanencia a través del intercambio y este intercambio ha adquirido un carácter mundial, ¿sí? Y ese carácter mundial del intercambio genera o de alguna manera favorece el desarrollo de la gran industria y finalmente la competencia entre las naciones, ¿sí? Es decir, la competencia, es la forma en que aparece la forma en la que se lleva adelante el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Hay que mejorar para competir, para ganarle al adversario y en esa competencia entonces se producen nuevas mejoras en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y es justamente con el desarrollo de la gran industria que la manufactura lanzó
a las distintas naciones, dicen Marx y Engels, a la competencia, al terreno de la competencia, a la lucha comercial, y que esa lucha comercial se ventila bajo la forma de guerras, de aranceles protectores y de prohibiciones, ¿sí? Y en este sentido, a partir de ahora, y fíjense que todo viene no solo de la producción, sino incluso de esta división entre la producción y la circulación, entre la producción y el comercio, ¿sí? El comercio va a adquirir una significación política, ¿sí? Digámoslo, nada más actual que esta afirmación que hace Marx, ¿no? Y en este sentido, entonces, la manufactura, dicen Marx y Engels, también trajo una actitud distinta del trabajador frente al patrono, ¿no? En los gremios se daba una relación patriarcal, ¿no? Entre oficiales y maestros, paternalista, había una relación de dependencia personal, mientras que esa relación de dependencia personal es suplantada por una relación monetaria entre el trabajador y el capitalista. Y una característica fundamental del capitalismo, y esto Marx lo va a investigar y queda formulado de manera excepcional en el Capital, que es una relación monetaria, aquí es tan desprovista, digamos, todavía el análisis, porque es tan simple, dice, bueno, es una relación monetaria entre el trabajador y el capitalista, lo que hace es que en el capitalismo no hay relaciones de dependencia personal, ¿sí? La dependencia es por razones económicas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mucho mejor cuando miremos los capítulos 4 y 5 del Capital. Por ahora nos quedamos con esta afirmación, ¿sí? El trabajador depende monetariamente del capitalista, ¿sí? Es decir, no hay una relación de dependencia personal, ¿sí? Ahora, el comercio y la manufactura, dicen Marx y Engels, crearon a la gran burguesía, ¿sí? En los gremios se concentraba la pequeña burguesía, que ahora ya no sigue dominando en las ciudades, sino que tiene que inclinarse bajo la dominación de los grandes comerciantes y los grandes manufactureros, ¿sí? Y eso hace necesariamente entrar en decadencia a los gremios, ¿sí? La manufactura, la gran industria y el comercio crean a la gran burguesía, ¿sí? Los gremios no pueden permanecer, estos gremios de artesanos, porque nada estimula la ampliación de la producción, ¿sí? Es imposible luego competir con la gran industria, ¿sí? Y vuelve a hacer este desarrollo en términos históricos, mostrándonos cómo se llega al carácter universal de la manufactura y con ello el carácter universal de la burguesía, ¿sí? Y digámoslo también, al carácter universal de la manufactura, al carácter universal de la burguesía, le corresponde el carácter universal del proletariado, ¿no? Aquella condición que planteaban Marx y Engels como condición necesaria, como premisa para el comunismo, ¿no? La universalidad de la clase trabajadora. Y lo que van a afirmar, y vamos a estar por la página ahora 69, es lo siguiente. La gran industria, estoy en como los últimos 10 renglones de la página 69, dicen Marx y Engels, la gran industria crea por doquier en general las mismas relaciones entre las clases de la sociedad, destruyendo con ello el carácter propio y peculiar de las distintas nacionalidades. Finalmente, mientras que la burguesía de cada nación sigue manteniendo sus intereses nacionales aparte, la gran industria ha creado una clase que en todas las naciones se mueve por el mismo interés y en la que ha quedado ya destruida toda nacionalidad. Una clase que se ha desentendido realmente de todo el viejo mundo y que al mismo tiempo se enfrenta a él. Ella hace insoportable al obrero no solo la relación con el capitalista, sino incluso la relación con el mismo trabajo, ¿sí? Esta es la gran burguesía. Y por ahí, para ir finalizando este apartado, sostienen
Huelga decir que la gran industria no alcanza el mismo nivel de desarrollo en todas y cada una de las localidades de un país. Sin embargo, esto no detiene el movimiento de clase del proletariado, ya que los proletarios engendrados por la gran industria se ponen a la cabeza de este movimiento y arrastran consigo a toda la masa. Y puesto que los obreros eliminados por la gran industria se ven empujados por esto a una situación de vida aún peor que la de los obreros de la gran industria. Y del mismo modo, los países en que se ha desarrollado una gran industria influyen sobre los países no industriales en la medida en que estos se ven impulsados por el intercambio mundial a una lucha universal por la competencia, ¿sí? Y lo que van a decir es que estas diferentes formas son otras tantas formas de la organización del trabajo y por tanto de la propiedad, ¿sí? Y esto fíjense cómo se mantiene siempre. Organización del trabajo y propiedad son sinónimos. En todo periodo se ha dado una agrupación de las fuerzas productivas existentes siempre y cuando así lo exigieran e impusieran las necesidades. Entonces, ¿qué nos queda de aquí? La importancia de las ciudades para la constitución de la burguesía, la constitución de las clases sociales, la constitución del proletariado como ese opuesto a la burguesía y el desarrollo de la gran industria facilitada por la extensión del comercio y la competencia entre las naciones. Entonces, con las ciudades aparece la política en general y con el comercio, ¿sí? O con la, con la universalización de la burguesía, aparece el comercio también en sus formas políticas, ¿sí? Y esto es bien interesante. Entonces, la burguesía se internacionaliza y a esa internacionalización, a esa universalización de la burguesía le corresponde la universalización del proletariado. Esta es la universalización, entonces, repito, que va a funcionar como premisa de esta... como premisa para el socialismo, ¿no? Como premisa para el comunismo. Estoy mirando la nota al pie de la página 70, que me parece que es interesante para que ustedes la lean y la tengan en cuenta. 3 minutos más no nos van a cambiar nada, así que leámosla porque me parece que es interesante. La competencia aísla a los individuos, no solo a los burgueses, sino más aún a los proletarios, enfrentándolos a unos con otros a pesar de que los aglutine, ¿sí? O sea, por un lado los aglutina, pero además los enfrenta. De aquí que tenga que pasar largo tiempo antes de que estos individuos puedan agruparse, aparte de que para que esta agrupación, si la misma no ha de ser puramente local, tiene que empezar por ofrecer la gran industria los medios necesarios, las grandes ciudades industriales y los medios de comunicación rápidos y baratos, razón por la cual solo es posible vencer tras largas luchas a cualquier poder organizado que se enfrente a estos individuos aislados y que viven en condiciones que reproducen diariamente su aislamiento. Pedir lo contrario, es decir, que estos individuos aislados, que es el proletariado, que no cuentan con medios de transporte, con medios de comunicación, etc. Pedir lo contrario sería tanto como pedir que la competencia no existiera en esta determinada época histórica o que los individuos se quitaran de la cabeza aquellas relaciones sobre las que como individuos aislados no tienen el menor control, ¿sí? No voy a poder organizarme si no tengo los medios para poder organizarme. Esto no quiere decir que cualquier lucha de carácter local no revista importancia desde el punto de vista de Marx y Engels. Hay un artículo del 1844 que es muy interesante, en el que Marx discute con Ruge y Marx defiende la lucha de los trabajadores de Silesia, de los tejedores de Silesia, frente a cierto desprecio que le presenta Ruge a esta lucha. Y él dice, en ese artículo dice, cualquier lucha del proletariado, por local que sea, por pequeña que sea, representa universalmente al proletariado en su conjunto y por tanto es nuestro deber apoyarla, ¿no? Es bien interesante ese carácter político también que le da a la lucha del proletariado. Pero bueno, eso es harina de otro costal y son estos minutos que nos lleva a hablar de todo un poco, digamos, para poder relacionarlo con otros textos. Bueno, dejamos acá este audio y vamos a retomar en el próximo, que espero poder mandarles prontito.
a partir de la página 71, ¿sí? Que continúa, bueno, vieron que esto tiene una serie de subtítulos, con la relación entre el Estado, el derecho y la propiedad, ¿no? Es decir, bueno, cuál es la forma política que asume, ¿sí? Esta gran industria, este desarrollo del comercio y esta universalización de la burguesía y por tanto del proletariado.